Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Yo hay cosas que realmente no me las creo. Me pongo a pensar y digo, ¿es posible que en el año 1969 el hombre fuese a la Luna? ¿Es posible que actualmente estemos preparando un viaje tripulado a Marte? ¿Es posible que haya avanzado tanto la ciencia? Pues yo qué sé, es que en comparación con lo que veo aquí en Almería, miren ustedes, hoy se ha presentado la licitación del último tramo de la Redia de la Almanzora. La Redia de la Almanzora, Nilo Tempore. Todavía falta que hacer algún arreglillo en la carretera de la Alpujarra. 38 años haciendo la carretera de la Alpujarra almeriense. Y hoy nos acabamos de enterar de una cosa más que obvia y evidente. El virus COVID-19 se puede propagar también por el aire. Hombre, como la gripe. Si es de la misma familia prácticamente. Y nos acabamos de enterar ahora, después de que el gobierno de España nos haya dicho que no hacía falta ponerse mascarillas, etcétera, etcétera. Y por cierto, hoy también ha venido Susana Díaz a la provincia de Almería. Ayer, concretamente. Y dijo que, bueno, pues tiene soluciones alternativas para la central térmica de Carboneras. Aquí cerramos una central térmica y en Alemania las abren. No entiendo nada, hay cosas que no creo. Bueno, pues en definitiva así están las cosas en la provincia de Almería. Creo que tenemos un panorama amplio. Saludamos a Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal, cómo Felipe? estás? Estamos bien. Todo bien, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la ciencia avanza que una barbaridad? La ciencia avanza. Sí. Lo que no avanzamos parece ser que somos los políticos, Sí. que estamos un poco todavía encastrados en el pasado, o retrocedemos Ya. de lo que corresponde. Bueno, en materia de infraestructura, mientras que tengamos el cañarete cortado, que me gustaría hacer un contador de días de los que lleva ya cortado y Eso, con las piedras todavía en mitad de Pídeselo carretera, prestado a Sánchez Teruel. pues sí, probablemente Yo creo que lo debe tener todavía con las pilas cargadas. sería buena opción, porque llevamos ya más de un mes, ¿no? Fue a principios del mes de septiembre. Pero yo ya día es que no he 8, hecho 9. cuenta. ¿Qué quieres que te diga? Es que es mejor no echar Pero cuenta. es que ni siquiera se han retirado las piedras del terreno, nada, está todo exactamente igual como cayó y cortado a día de hoy. Hombre, un aspecto natural, ¿no? Es, Y tanto. en definitiva, bueno, un derrabe importante. Bueno, Víctor Hernández Bru, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, estoy muy de acuerdo contigo. Es verdad que hay cosas que uno no se las puede imaginar. Yo estoy también asombrado. Por ejemplo, yo añadiría a todo lo que has dicho, ¿cómo es posible que haya una mosca en el estudio con el frío que hace aquí? Es una cosa que realmente para la ciencia también sería evaluable. No tiene nada que ver. No. Es que muchas veces dice, oye, hay mosquitos con el frío que hace. Pero, hombre, los mosquitos matan a los alces, los matan, pero a picotazos. Es que se chupan la sangre, ¿eh? O sea, y en Finlandia hay muchos mosquitos. La gente se chupa muchas cosas, eso también es verdad. Sí, sí, bueno, y allí es que vamos, caen como moscas. Bueno, Vamos, nunca mejor dicho, como un becerro de grande. Quiero agradecerte, Antonio, como siempre que sucede esta circunstancia, que hayas querido contar conmigo al mismo tiempo que con mi contertulio favorito, Antonio Jesús Hidalgo, que me parece el contertulio top, que diría Mourinho en la radio y telecomunicación almeriense. Muchas Es gracias, un placer. Víctor. Lo que pasa es que él tiene todavía inquietudes, tiene una frustración, y es que todavía no se ha puesto en paralelo con Amalia Román, que es lo que pretende. Amalia, quedamos. En serio, vamos a vernos, por favor. No duermo, Amalia. Hasta que Amalia no me dé el placet, yo no puedo convocar aquí a Víctor con Amalia. Amalia, y quiero que esto se entienda bien, te deseo como tertuliana. Bien, de acuerdo. Pues entramos en materia, si os parece. Sí. Vamos a ver, me gustaría comenzar con un asunto preocupante como es, lógicamente, el virus COVID-19 y los estragos que está produciendo en todos los lugares del mundo. Pero es que aquí en Almería se decía que, bueno, que el tema de la inmigración ilegal, que era irrelevante en cuanto a hacer cálculos o porcentajes de la incidencia que podría tener en la provincia de Almería. Sí, es algo más que irrelevante. Supera las barreras de la irrelevancia el contagio del COVID a través de la inmigración ilegal. Estamos viendo, por ejemplo, en la Cruz Roja y concretamente en un centro que hay, bueno, pues en la zona de
de la calle Benitagla, Benizalón, por esa zona, yo lo conozco bien. Toda esa zona, por allí estuvo RTI, ¿os acordáis de RTI? Hombre, por el amor de Dios. Exactamente, pues por allí. Bueno, pues esto es Cortijo Grande. Allí la Cruz Roja tiene un edificio de 4 o 5 plantas, que lo estamos viendo ahora mismo, y ahí tenemos pues más de 30, ya no sé cuántos van, no quiero precisar la cifra, pero más de 30 infectados por el COVID-19, que son inmigrantes ilegales que han sido acogidos por la Cruz Roja en este centro. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues bueno, de momento hay signos asintomáticos, la convivencia es normal, lo que pasa es que, claro, en estos lugares muchas veces se escapan y son positivos, y claro, la preocupación crece, porque imagínate que salgan de ahí, porque ahí no hay un control, digamos, férreo. Ahí pueden salir por la noche o saltar la tapia esa o abrir la puerta y salir corriendo y hacer su vida por ahí. Y pueden contaminar, ese es el problema. Yo creo que la inmigración es un tema muy complicado y a mí no me gustaría caer en el error de abordarlo de una manera simplista o de hacer pensar o que alguien pudiera pensar que yo creo que esto es muy fácil de controlar. Ahora, siendo difícil, se convierte en algo absolutamente imposible de controlar, lo que ha pasado aquí con el teléfono, que se ha vuelto loco, se convierte en absolutamente imposible de controlar si realmente en el único punto de control que tú tienes, que son los límites fronterizos, no actúas. Claro. Es decir, la inmigración es un tema preocupante sin COVID-19, por una razón muy sencilla que hemos repetido ya hasta la saciedad y la pesadez, y es que África no cabe en Europa. Entonces a eso habrá que darle alguna solución, que no es en ningún caso meter a todo África en Europa. Habrá que buscar otras soluciones y no la estamos buscando. No estamos siendo eficaces desde que yo era chico. Desde hace 40 años yo llevo escuchando el problema y no se han dado soluciones. Ese problema importante, porque de él dependen la convivencia, la cultura, la economía, todos los factores de nuestra sociedad dependen de ese problema. Aparte de otros asuntos, ¿no? Pero ese problema con COVID se convierte en un problemón, porque si el problema se deriva de que entre gente sin control, pues al final en esa gente sin control tú no tienes ni idea de en qué condiciones sanitarias están viniendo. Entonces es una extrema irresponsabilidad que un gobierno no extreme las medidas de control en los puestos en las zonas fronterizas con la situación que tenemos ahora mismo. No ahora conocemos la opinión de Antonio Jesús, pero antes vamos a escuchar también lo que decía la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, sobre este particular, sobre este efecto del brote de contagio de más de 30 personas en este centro de la Cruz Roja en Almería, en la zona de Cortijo Grande. Vamos a escucharla. Es verdad que estábamos muy pendientes del último brote que ha habido en el centro de la Cruz Roja, pero es verdad, sabemos que a día de hoy se encuentran todos perfectamente, están totalmente aislados en el propio centro, totalmente atendidos y ninguno apenas presenta síntomas. Entonces, pues en esa parte tranquilos. Luego, por otra parte, en la zona del Levante, es verdad que en Pulpía estamos muy volcados con todo el área sanitaria norte, que está haciendo un trabajo ingente, pues cuanto antes, para con todo el estudio de contactos, tener a todos los positivos, poder manteniendo las cuarentenas. Bien, Antonio Jesús, tu opinión al respecto. Bueno, estaba buscando un recorte de prensa que precisamente hemos estado trabajando estos días en una moción que hemos presentado en registro general, en el registro de secretaría, para debatir en el próximo pleno del viernes en el Ayuntamiento de Almería, en relación a, como otros indicáis, al problema de la inmigración irregular. Es decir, no hay nadie más que proteja a un inmigrante que aquel que quiere que entre en España de manera regular. Es decir, yo creo que esto, como bien indicaba Víctor, es un lenguaje son unos mensajes que sobran y un lenguaje hipócrita. Es decir, que Almería, solamente Almería, haya recibido 3.700 inmigrantes irregulares en lo que va de año, ya es bastante significativa la cifra. Es decir, somos la frontera sur de Europa, somos frontera Schengen, y es un problema que tiene que hacerse eco las autoridades tanto nacionales como comunitarias, porque nos afectará a todos, porque por aquí entran y estamos sirviendo de paso o de puente para el resto de Europa. Decía la noticia que solamente un 2% de esos 3.700 inmigrantes irregulares se detectaron como contagiados de COVID. Es verdad que es un porcentaje bajo, pero eso genera una inseguridad, tanto ciudadana como en materia de salud pública. Pues bien, nosotros presentamos en ese sentido una moción que se debatió en el pleno de 4 de septiembre en Diputación,
Nos contestaba el PSOE frases como esta. Nos decía, utilizan ustedes un lenguaje visceral, utilizan ustedes un lenguaje bélico, utilizan ustedes, falsean los datos de la comisaría porque este año han bajado las cifras, nos hacen perder el tiempo y es una falta y un respeto a la inteligencia humana la moción que ustedes traen aquí. ¿Cuál era el lenguaje ese tan feo? Pues yo invito a que no la tengo aquí delante la moción, pero puedo hacerla llegar cuando vosotros queráis. La moción solamente ponía de manifiesto los datos y las cifras en materia de inmigración irregular que está sufriendo la provincia de Almería en lo que va de año y en los últimos tiempos. Pero Antonio, mira, cuando uno aporta datos y razones y te responden con que el tono no es el adecuado, sí, es porque el argumento no existe. O sea, no hay argumento que contraponer. Y esto es ya más viejo que el hilo negro. Es decir, hay una parte importante de la izquierda que sabe perfectamente que este debate no lo puede razonar porque, insisto, África no cabe en Europa. Es decir, que si en África, en lugar de tener señores de color negro o subsaharianos o gente de origen árabe, pues tuviéramos, ¿qué te digo yo?, nórdicos, pues el problema sería el mismo, seguirían sin caber en Europa. Esto no es una cuestión de la raza que tengan los señores que están en África, es una cuestión de los recursos que tienen. Y como los recursos son pocos, su ansia, su anhelo y su obligación humana es venirse a Europa. Pero como esto es imposible, habrá que plantear soluciones y no mirar para otro lado. Y no es una cuestión de el tono del lenguaje, es una cuestión de los razonamientos. Mire usted, mi moción dice que ustedes tienen que orquestar medidas para que esta situación se corte. Dígame usted por qué no lo hacen. Se lo digo en este tono o en el tono que usted quiera. Pero es que incido más, Víctor, incido más. Nos decía Ciudadanos que ni nosotros mismos nos creíamos los datos que aportábamos en la moción, que eran erróneos. Nos decían que no todos los inmigrantes que llegan, es verdad, vienen contagiados de COVID, por supuesto, efectivamente, aquí está la cifra, 2%. Y nos decía que presentábamos un escenario catastrófico. Pero es que nos quedamos solos defendiendo esa moción. Nadie apoyó esa moción. Es decir, tan difícil es que el político se haga eco de las reivindicaciones ciudadanas, de la situación que está viviendo la ciudadanía, y cojamos de una vez por todas el toro por los cuernos o afrontemos la situación y empecemos a trabajar en dar soluciones. Es decir, a mí me resulta curioso que no os apoyara nadie en esa moción, ¿eh? Porque se me ocurren algunos políticos y algunas fuerzas políticas a los que yo imagino perfectamente de acuerdo con esa moción. Pues a nosotros también supongo que estoy hablando suficientemente claro, ¿no, Antonio? Bueno, estaría más claro si lo dices. No, vamos a ver, yo conozco a señores que se sientan en esa corporación que, según me estás transmitiendo tú la moción, están perfectamente de acuerdo con esa moción. Claro. Por lo tanto, había que preguntarles por qué han votado en contra. Porque aquí ya no es una cuestión ni de... Yo estoy hasta las narices de la gente que cuando te oye hablar te dice, es que tú eres de tal o de cual. Hay una olvídate. Vamos a ver. Yo no soy protagonista. Hablemos de cosas, de argumentos. Lo mismo que tú insinúas, de que hay algunos que son del Partido Socialista que piensan perfectamente que esa moción la podían suscribir ellos mismos, pero claro, tienen que hacer el ejercicio hipócrita de mantener la teoría de la protección al más desfavorecido, etcétera, etcétera, que no es eso. El caso no es ese. Aquí hay una sociedad muy desfavorecida y que cada día se va a desfavorecer mucho más cuando prosigan este tipo de prácticas. Cuando se permita, por ejemplo, como el otro día, no ya en la Diputación, en un pleno de la Diputación, sino en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que el sector de la izquierda y la extrema izquierda defiende más al Ocupa que al propietario de la vivienda. Cuidado. Salvo cuando el Ocupa entra en la casa abulense de Pablo Iglesias. Entonces hay que mandar allí una bandera de la legión. Siempre ha habido excepciones. Exacto, claro, por supuesto que sí. Si hace falta, los F-18 estarían sobrevolando la zona y ya está. Pero es que como dice uno de mi pueblo, que es Níjar, lo que es parecido no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la casa de uno que de otro. Es parecido, pero no es lo mismo. Exactamente. Esa misma postura también se puso de manifiesto, una moción también que llevó Ciudadanos en el último pleno de Diputación. Un saludo a Rosendo, que es el que me enseñó a mí esta frase. También en relación tratando el tema de la ocupación ilegal. Pues lo mismo, el lenguaje hipócrita y demagogo del PSOE hacía una extensión de la protección, entre comillas, de la primera y segunda vivienda con figuras jurídicas como el allanamiento de morada, que todos sabemos que no sirve para estas situaciones, pero ya dejaba en evidencia el resto de viviendas. Es decir, ¿por qué no puedes tener tú 3 viviendas o 4 viviendas o las que te permita tu economía? Por supuesto. Pero es que aparte, lo que el PSOE no sabe es que... ¿No lo hace Pablo Iglesias? Claro, es que el derecho a una vivienda digna, no es que
no es que tú tengas derecho a meterte en la vivienda que veas conveniente. No. Es que los poderes públicos tienen que poner las condiciones o favorecer para que tú puedas acceder en condiciones de igualdad con el resto a comprarte una casa. Pero tú, con tus posibilidades, no con las posibilidades de un tercero. Pero Antonio, yo siempre, y no me quiero poner muy filosófico, pero siempre, de un tiempo a esta parte, siempre me pregunto ¿de dónde salen los derechos? Es decir, ¿quién dice a lo que tenemos derecho y a lo que no? Porque yo siempre que alguien me habla de un derecho, mi pregunta siempre es, ¿eso quién lo paga? Porque es muy fácil poner en un papel, usted tiene derecho a una vivienda, o usted tiene derecho a unas vacaciones, o usted... Y mi pregunta siempre es, ¿pero quién lo paga eso? ¿Lo vamos a pagar entre todos? ¿Lo van a pagar unos cuantos? ¿Lo va a pagar el que sea capaz de generar los recursos para sostener ese derecho? ¿Eso quién lo paga? Porque decir, y está comúnmente aceptado, y yo no estoy en contra, que tenemos derecho a una vivienda es muy sencillo, pero habrá que dar los instrumentos para garantizar ese derecho a la vivienda. Y a mí de momento nadie me ha enseñado cuáles son esas herramientas para garantizar que el 100% de las personas que viven sobre suelo español, por no irme al mundo, tienen derecho a la vivienda. ¿Eso cómo se hace? Porque es que los políticos tienen la manía de decir las cosas y luego se fuman un puro. Mire usted, derecho con procedimiento para garantizar el derecho. Es que si no, no hay derecho. Bueno, tú tienes que tener un derecho, pero también al mismo tiempo tienes que observar unas obligaciones. Claro. Que has de satisfacer unas obligaciones por tu parte. Porque tú lo que puedes estar es esperando a que el gobierno o al Estado me lo dé todo. Yo necesito una vivienda. ¿Por qué? Porque no me gusta dar un palo al agua. No, otra cosa es una desgracia. Cuando acaece una situación irreversible de desgracia, de desmembramiento familiar, yo qué sé, que es que hay familias que de verdad dicen, ¿cómo es posible que le haya ocurrido tanta desgracia a esa familia? Con esa familia hay que hacer algo. Y por supuesto hay que ayudar y hay que, de cabeza, hay que hacer todo lo posible. Pero hay otros que no. Y son precisamente los que se abrigan en ONGs, en partidos políticos de la extrema izquierda, etcétera, etcétera, pero dicen, bueno, aquí vivimos como Dios. Pero aquí es que resulta, el binomio derecho, aquí no hay que hacer nada. Obligación tiene mucho que ver con eso. Es decir, es que al final cuando tú hay algo que lo tienes por derecho, dejas de hacer el esfuerzo para conseguirlo o mantenerlo. Claro. Y ya no te digo nada en política. Es decir, no existe todavía el partido político que en su campaña electoral lo que diga es, señores, estas son sus obligaciones. Claro. Aquí todo el mundo le cuenta lo que son los derechos de la gente. Y todo el mundo, ¡era un monstruo! Mire usted, que detrás de un derecho siempre hay una obligación. Pero esa no te la cuentan. ¿Por qué? Seguramente eso tenga predicamento en la medida de que el público objetivo de esos mensajes, es decir, la ciudadanía, pues el nivel cultural vaya bajando. Para lo cual hay que tener herramientas como, por ejemplo, pues que todo el mundo pase de curso alegremente, aunque no hayan dado un palo a un charco en todo el curso. Claro. Bueno, pues no pasa nada. Al final, la consecuencia de todo eso es que cuando llega el político de turno y les dice, todos estos son vuestros derechos. Ah, qué bien, pues estupendo, a este lo voto yo. Si me da una pila de derechos. Exactamente. Pero, Víctor, existe una diferencia, afortunadamente, entre el lenguaje político y el lenguaje jurídico. Es decir, el derecho a vivienda digna no está entre los artículos 14 a 29, porque la Constitución, que ahora mismo está tan puesta en duda, es un instrumento magnífico, y si sabes interpretarlo y lo has estudiado, te darás cuenta que está todo perfectamente, antes hablabas tú de instrumentos, está todo perfectamente instrumentalizado y todo perfectamente diseñado. Es decir, entre los artículos 14 al 29, que son los derechos fundamentales, que son aquellos derechos que tú puedes ejercer ante cualquier tribunal, no está el derecho a una vivienda digna. El derecho a vivienda digna está en el capítulo siguiente, destinado a los principios rectores de política social y económica. Es decir, que los poderes públicos, entre sus, digamos, directrices, tienen la de proporcionar que tú puedas hacer una vivienda digna, pero no que ocupes la mía. Eso no está garantizado. Y eso no hay ningún derecho que te lo garantice. Ahora, sí está el derecho o la garantía de protección de la propiedad privada de la herencia. Claro. Antonio, ahora es cuando yo te digo, Antonio Felipe, ves cómo te tengo que agradecer que me traiga a escuchar a Antonio Hidalgo, porque es un tío que sabe y del cual nos da gusto escucharlo, que no es un papanata y un bocachanclas y un busto parlante que viene aquí a decir 4 chorradas. Es un tío que se lo ha estudiado y entonces viene aquí a decir cosas que se ha trabajado. Y yo sinceramente demando gente en la política como Antonio Jesús Hidalgo, un tío que sabe de lo que habla porque ha estudiado, porque se ha esforzado y porque se lo ha currado. Hombre, no solamente es que se lo ha estudiado, es que su formación académica, él debe de saber esas cosas, evidentemente, como licenciado en Derecho,
Pero es que aparte, es que eso le ocurra porque, claro, hay otras cosas colaterales que no son solamente disciplina del Vete derecho. preparando que ahora irán los palos. Agradezco muchísimo los elogios, eso iba a decir que a segunda parte... No, ahora prepárate. Y he visto ya un WhatsApp con el número de cuenta vuestro, pero... No, efectivamente, es que... Pero que mucha gente lo ha estudiado y mucha gente lo sabe. Si eso no hace falta ser ni bueno en otra materia. Lo que pasa es que lo que vende el otro lenguaje, el político, el bueno, el hipócrita, el demagogo, y eso es lo que interesa a la izquierda de este país. Lo difícil es presentar lo que he dicho antes, una moción y que te quedes solo debatiéndola. Y que todo el mundo se aparte de esa moción. ¿Por qué? Pues porque eres aparente ser radical. O sea, pero señores, pero Antonio, esa es la realidad. No tengas tanta confianza en el género humano, ¿eh? Porque sí, es que es verdad. Es decir, que de verdad que los escaños y los asientos en los plenos de los ayuntamientos y las diputaciones están llenos de gente. Antes estaban llenos de gente que efectivamente se lo sabían y tiraban por otra calle. Ahora están llenos de gente que no se lo saben. Hazme caso. Nosotros llevamos 2 semanas consecutivas preguntándole cosas muy sencillas a la portavoz del partido. Nosotros, me refiero en Radio, mis compañeros de redacción, a la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería. Le hemos preguntado a Adriana Valverde su opinión, porque Adriana Valverde vive de la política. Se levanta 3.500 pavos todos los meses, más asistencias a plenos, etcétera, etcétera. Vive de este negocio. Yo que tendrá la obligación de estar medianamente informado. Le hemos preguntado hace 2 semanas por su opinión acerca del pésame de Pedro Sánchez al etarra suicidado en Martutene, a Igor González. La semana pasada le hemos preguntado por su opinión particular, lo que ella piensa como miembro de ese partido acerca del hecho de que el presidente del gobierno se reúna y pacte con un partido que ha dicho en sede parlamentaria que están justificados los asesinatos de ETA. Asesinatos, por ejemplo, a Joseba Pagaza o a Ernest Lluch de su propio partido. Y en ambos casos Adriana Valverde nos ha respondido: perdona, es que eso no es del ámbito municipal y no estoy informada, tendré que leer la prensa. No te creas que se lo saben todo. No saben, es que no saben prácticamente nada. Bueno, mucha gente de la que se sienta en esos parlamentos y en esos salones de pleno. Sí saben. Saben driblar, saben el escarceo necesario para salir de... Sí, pero Antonio, si a mí me dice no sé, yo me tengo que creer que no lo sabe. No, y me parece escandaloso que diga que no lo sabe. Pero te lo quitas de encima. Y ya está, y se quedan tan panchos porque dicen, ¿y qué van a creer? ¿Que yo soy una persona desinformada o que no me interesa o que paso del tema y tal? No, simplemente que no quiero entrar en ese jardín y entonces te digo a ti eso, me lo quito de encima y nadie me va a criticar salvo tú. ¿Y no es más bonito decir no quiero entrar en ese jardín? No, porque, hombre, eso ya sería delatar un poquito más tu... o por ejemplo, una cosa muy sencilla, mi jefe es ese que se está reuniendo y yo no puedo criticarlo, hemos terminado. Eso sería ir con la verdad por delante. Es mi señorito, tendría que decir. Mi señorito es el que manda y lógicamente... La política del derecho es una ciencia viva y como ciencia está vinculada a la evolución de la sociedad y es verdad que la sociedad cambia y el derecho tiene que adaptarse y probablemente hay determinadas críticas a la Constitución que yo elogiaba antes y a lo mejor probablemente adolece de alguna reforma, de unas actualizaciones, no lo pongo en duda. Pero de ahí a los niveles de degradación que estamos teniendo hoy día en la clase política española, es decir, las declaraciones que vertía otro día Rufián en el Congreso, yo creo que eso son constitutivas de delito. Es decir, yo creo que somos el único país del mundo con una sociedad avanzada en la cual nuestros propios representantes políticos atacan a nuestras propias instituciones. Es que eso es de una incoherencia. Además, mira, hemos normalizado y blanqueado la mentira en la política de una manera ya repugnante. Es decir, vamos a ver, yo trabajo para una emisora de radio nacional, de radio de ámbito nacional, que se llama Es Radio, y para otra que se llama Radio Marca. En Es Radio, el director de la emisora es Federico Jiménez Los Santos. Yo puedo discrepar perfectamente de Federico Jiménez Los Santos, pero yo no voy a criticar en antena a Federico Jiménez Los Santos, porque es la cabeza visible de mi emisora. Esto, el que quiera entender lo que lo entienda y el que no lo entienda. Pero yo lo que no voy a decir es que estoy de acuerdo en todo con Federico Jiménez Los Santos, porque es que entonces quedo de tonto. Exactamente igual que cuando a un político le pregunta qué opina sobre que el presidente del gobierno se reúna con EH Bildu y diga que no se ha enterado. Es decir, mire usted, que eso no puede ser. Tú di la verdad, si es que no pasa nada por decir la verdad. Mire usted, yo no voy en Es Radio a criticar al dueño de Es Radio, porque es que evidentemente al día siguiente estaré en la calle. Tengo la suerte de que coincido en una buena parte con la manera de pensar que tiene él, y en lo que discrepo, pues lo digo,
Lo que no voy a hacer es criticarlo. Cuando quiera criticarlo, le diré, Federico, mañana ya no estoy contigo, hasta luego, y entonces lo critico. Pero esa es la diferencia que hay entre las personas normales, entre comillas, y la política. La política se diferencia muy mucho de la normalidad de la gente de a pie. Vamos a ver, lo que no se permite en una panadería de barrio, sí se admite como actividad empresarial, me refiero, como actividad económica, como actividad incluso social. Se permite en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver, tú no puedes primar a alguien que tienes en tu Consejo de Administración. Tú tienes una empresa donde hay un presidente del Consejo de Administración, que es el rey. Tú tienes a un consejero delegado, que es el presidente del gobierno. Y luego tienes una serie de consejeros, que son el Congreso y el Senado, que son las Cortes. ¿Tú crees que puedes tener a un tío como consejero de tu empresa que esté vendiéndole patentes al enemigo? Como están estos con Venezuela, con Irán, y chivándose de aquí y recibiendo de acá. Y recibiendo dinero, sobornos, en definitiva, ¿sabes? Para destruir tu empresa. Sí. Porque lo que quiere es destruir tu empresa. Tú tienes una serie de consejeros en tu empresa, dentro del Consejo de Administración, que están destruyendo tu empresa. Y están todo el día criticando al presidente del Consejo de Administración, que es el rey. Y dice, y bueno, ¿y esto pasaría en una croissantería? ¿Esto pasaría en una factoría? ¿Esto pasaría en cualquier fábrica? ¿En cualquier consejo de administración? ¿En un bufete de abogados? ¿Esto pasaría realmente? Pero estos tíos estarían en la calle o ante un juez. Pero a un tío que roba porque han robado dinero de todos los españoles, han malversado, están todo el día criticando a tu consejero, al consejero delegado no, porque el consejero delegado no dice ni pío que es el presidente del gobierno. Bueno, pues si se meten con el presidente del Consejo de Administración y echan abajo la empresa... El colaborador necesario, porque hay que lo está permitiendo. Claro. Y el que, derivado de los pactos que tiene, la necesidad que tiene, está permitiendo todo ese tipo de juegos. Es decir, el otro día, el ejemplo que tuvo en Barcelona de vetar la presencia del rey en la entrega de despachos de los nuevos jueces, es decir, eso es más grave de lo que pensamos. La división de poderes o la teoría de Montesquieu del poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso es la base de cualquier democracia moderna. Es decir, y que este gobierno intente, porque ya lo va a intentar, esperemos que no lo consiga, saltarse los controles legales y jurídicos que marca la Constitución para el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que están manifestando... Lo están intentando. Claro, ya 12 de los 20 miembros van a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que no obligar a esa mayoría. Eso es magnífico. Hay un procedimiento para cambiar la estructura del Consejo General del Poder Judicial, y como con ese procedimiento este gobierno no es capaz de cambiarlo, dice, pues vamos a cambiar el procedimiento, es muy Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Como la ley no me favorece, ya cambiaré yo la ley. La Constitución lo que hizo fue, para garantizar esa división de poderes, 8 de los 20 miembros exigía 3/5 partes del Senado, y para que haya una mayoría considerable y que haya consenso. Y los otros 12 los dejó un poco al desarrollo legislativo. La ley orgánica del Poder Judicial, en consonancia con la Constitución, dijo, no, también vamos a exigir esa mayoría, vamos a reforzar eso. Pues no, ahora lo que hacemos es que vamos a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para nosotros poder nombrar que es como se empezó en Venezuela, reformando pequeñas leyes para favorecer al que quiere convertir el país en otra cosa. De todas maneras, ha hecho la comparación de Antonio Felipe con una empresa. Y bueno, es que la cabra tira al monte, como Antonio Felipe es un producto del universo capitalista y neocon y neoliberalista, pues la cabra tira al monte. ¡Viva Cuba libre, hombre! Y luego ya el papel higiénico ya lo llevamos nosotros. Exacto, y las aspirinas también. Bueno, vamos a ver, que nos habíamos quedado hablando de las infraestructuras de la provincia de Almería. Mira que te gusta a ti la redia de la Almanzora, Sí, la redia de la Almanzora. Es decir, yo tengo un recuerdo perfectamente claro de hace 40 años escuchar la radio de Antonio Felipe Rubio hablando de la redia del Almanzora. No, es que me parece que lleva eso, unos 40 años así. Yo creo... Hombre, hay dos hitos históricos. Era la redia de la Almanzora y la carretera de la Alpujarra. Otra carretera también redia que la llamaban. Y la carretera de la Alpujarra, yo creo que es más de 40 años lo que lleva. Porque ya Tomás Azorín, que fue presidente de la Diputación Provincial y secretario del PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, pues Tomás Azorín tenía mucho poder en Almería y ya decía que uno de los grandes retos que iba a terminar seguramente durante su mandato al frente de la Diputación era terminar con la carretera de la Alpujarra.
La carretera que va, bueno, pues la carretera que prácticamente es desde el cruce, desde la rotonda, desde Benadux hasta que sale, baja por Berja, Dalías, hasta otra rotonda del Ejido, esa es la carretera de la Alpujarra. Lleva más de 40 años esa carretera y todavía hay algún tramito que queda por hacer algo. Bueno, pues el desdoblamiento o la duplicación, mejor dicho, según me dijo el ingeniero Fernando Cabezón, que es mejor decir duplicar una carretera ya existente porque no ha habido desdoblamiento, porque claro, estamos hablando de la vieja carretera que había, pues poner otra al lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, esa carretera pues tenía unas curvas, un radio de curva que no permitía velocidades de autovía o de autopista, mucho menos. Por lo tanto, lo que están haciendo en el Almanzora no es nada que se parezca a una autovía, no es una autovía, es una cosa, habría que buscar un grado inferior a la nominación de autovía. Porque claro, tú no puedes ir en una autovía y de pronto te dicen un disco limitado a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué no? Porque eso no es normal. Bueno, pues esto está ocurriendo. Hoy ha estado la consejera, ha estado la consejera de Fomento e Infraestructura de la Junta de Andalucía en esa zona. Y ha estado viendo con autoridades locales y provinciales, ha estado viendo el decurso de las obras y lo bien que avanzaban y cómo han preparado para que llegue un camión con una viga y sujetando las eslingas para subir la viga a los soportes. O sea que han montado, lógicamente, pues un número, ya que estaban allí tantas autoridades y las cámaras de televisión, pues han hecho coincidir una de lo más llamativo, que es ensamblar. Eslingas, son esas, eslingas. ¿Eslingas? Me he acordado como llama Federico Esto lo llaman también, a Echenique, que es Echeminga Dominga, ¿no? Eslinga. No, eslinga es lo que comúnmente se le llama braga. Efectivamente. Pero bueno, vamos a dejar una braga. No me estoy imaginando alguna situación en la que yo voy a quitar la eslinga. No, se me ha ido un poco. Pero tampoco puede hacer Abogados. a la inversa. A la inversa tampoco queda bien. No, es decir, me voy a quitar la braga, el que sujeta. Me está apretando la eslinga un poco. Exactamente. Bueno, el caso es que, bueno, ahí tiene el camión, ¿no ves? Que ha llegado el camión con la superviga. Hablando de esos temas. Tremendo. Y bueno, pues la habrán subido, etcétera, cosa que no creo que la veamos. Bueno, pues el caso es que ha hablado la consejera y ha dicho que por fin van a licitar el último tramo antes de que finalice el año. O sea, buenas noticias, excelentes noticias, después de casi 40 años. Sí, pero hay un factor, que yo ya sabes que soy de letra y de número entiendo poco, pero hay un factor en esa ecuación que se te está escapando. Más de 40 años, de los cuales... la Junta del PSOE de Sevilla. Es que ahora mismo, y hay que hacer mucho hincapié en esto, es que hemos cambiado de gobierno, de signo político, después de 40 años. Es que lo iba a decir después de escuchar a la consejera. Porque ya te contaré las veces que se ha detenido la obra, cuántas veces han ido los camiones. ¿Va a hablar Marifran? Sí, Marifran. Vamos a escuchar a Marifran. Del último tramo, el que conecta con la A7, podemos decir esta mañana que antes de finalizar el presente año, antes del mes de diciembre, sacaremos a licitación la construcción del tramo que completa esta importante infraestructura. Ya cuenta con financiación FEDER y alcaldes, presidente de la Diputación, delegados, director general, con esfuerzo y con mucho tesón y mucho trabajo hemos conseguido dar pasos firmes para completar esta importante infraestructura, tal y como se comprometió hace un año el presidente de la Junta de Andalucía cuando poníamos la primera piedra del tramo actual que hoy estamos visitando. Bueno, pues este es el logro, esta es la efemérides tan importante que hoy se ha celebrado y se ha aplaudido incluso, que vamos a tener licitado el último tramo. Una cosa es licitarlo y otra cosa es adjudicarlo y otra cosa es construirlo. O sea que queda tiempo todavía para que concluya. De momento se va a licitar el último tramo de la red de la Almanzora, de la mal llamada autovía de la Almanzora. Y aquí tengo que detenerme en 4 veces que el Partido Socialista, la Junta del PSOE de Andalucía, detuvo las obras porque no pagaba las certificaciones de obra, simplemente por eso. No pagaba las certificaciones de obra y tuvieron que levantar todo el material y toda la maquinaria y se fueron 4 veces durante la Junta del PSOE de Andalucía.
Y claro, han dado lugar a esto, a que llevemos casi 40 años en una zona de tan alta pujanza como es la cuenca de la Almanzora, tercera fuente de riqueza de la provincia de Almería, como es el mármol, la piedra natural, no sé qué, patatín, patatán. Sí, muy buenas palabricas, pero sin infraestructuras. Sin infraestructuras tan necesarias como tener una carretera decente para sacar los productos y para moverse la gente, porque no es solamente mármol lo que ahí hay. Es que la cuenca de la Almanzora son infinidad de pueblos muy importantes y muy productivos, la inmensa mayoría, que necesitan una capacidad de maniobra. Y esa capacidad de maniobra la da esa buena comunicación que se ha pretendido durante tanto tiempo y que ha venido paralizando sistemáticamente la Junta del PSOE de Andalucía. Esa es la historia. 4 veces que han tenido 4 compañías diferentes, 4 empresas constructoras, que levantarse, irse y dejar la obra plantada porque no les pagaba la Junta de Andalucía las certificaciones. Es una vergüenza. Yo creo que, y eso nadie lo ha dicho ahí. ¿Por qué no lo dicen y lo recuerden? Miren ustedes, vamos a dar la última... Sería un feo detalle, no conviene enfrentar al rival. Bueno, que informen a la gente, hombre, es que parece ya de cachondeo, decir, con el dinero de todos los contribuyentes andaluces, estamos dándole vuelta a una obra como esta, que no tiene ninguna complicación. Si media carretera ya está hecha, si ya lo he dicho anteriormente, que va una carretera que es la antigua y después se ponen otra al lado, y a eso le quieren llamar autovía. Mira, Antonio, y para eso 40 años. ¿Me permite una pequeña digresión en la que mezcle este tema con algún otro? Es que ya sabes que yo soy un tertuliano muy disciplinado. Muy rápido que nos vamos a publicidad. ¿Lo digo a la vuelta después? Es que es un poco largo. ¿Un poco largo o no? Por así te obligo a que agilice un poquito bueno, vamos a ver, mira, tú estás diciendo que era fácil, ¿no? Era una cuestión de dinero. Y yo siempre me pregunto, en los 2 últimos años, ¿qué está pasando ahora que se pueden hacer cosas que no se han podido hacer durante 40 años? Materno-infantil, por ejemplo. Sí. ¿Dónde estaba el dinero hace 40 años? Y es una pregunta de verdad, no lo hago a humo de pajas, es una pregunta muy seria. Porque ese dinero, Antonio, es vuestro dinero. Y ese dinero es el dinero de estos señores que están viendo la tele. ¿Dónde estaba el dinero antes que no se podía hacer la redia de la Almanzora? Que no se podía abrir el materno-infantil. Y te digo más, y esta es la pequeña digresión de 1 minuto. Ayer dedicamos un espacio especial a José Luis Sánchez Teruel y sus mentiras sobre la sanidad andaluza. Pusimos un testimonio de hace 1 año, me refiero en Radio Almería, de hace 1 año, en el cual Paco Llave, que entonces era el gerente del Distrito Sanitario de Almería, hacía unas declaraciones a respuesta de un sonido que le ponía de Sánchez Teruel, en las cuales decía, fijaros qué cosa más dura, decía Paco Llave, que no es un político, es un médico, al que pusieron a dirigir el Distrito Sanitario, ya no está, por cierto, lo pusieron hace 1 año, y decía, estoy muy sorprendido porque nada de lo que ha dicho Sánchez Teruel sobre la realidad sanitaria de este verano de 2019, nada de lo que ha dicho es verdad. Qué cosa más dura, más contundente, nada de lo que ha dicho Sánchez Teruel es verdad. Pues vaya novedad. Pues ayer invitábamos a Paco Cobo, que es el responsable de atención primaria en el Sindicato Médico de Almería, para ponerle declaraciones de Sánchez Teruel a lo largo de este verano. Y venía a decir exactamente lo mismo, porque Sánchez Teruel quiere pintarnos un panorama de descenso en la calidad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos 2 años. Y es rotundamente mentira, pero no porque lo diga yo, porque hay datos como, por ejemplo, que ahora los médicos de Almería y de Andalucía tienen la opción de hacer tardes para cubrir a sus compañeros que están de vacaciones o para atender ahora el follón que tenemos sanitario y las cobran. Antes no pasaba. Este verano y el pasado, cuando se han ido compañeros de vacaciones y han doblado turnos, las han cobrado y antes no pasaba. A los médicos les han subido 3 veces el sueldo en los últimos 2 años en Andalucía y antes no pasaba. Antes los médicos cobraban a una media de 18 euros la hora las guardias de los fines de semana Ahora y los festivos. 24. Ahora 24, antes 18. A los médicos les han dado ahora una paga especial por el COVID-19. Y mi pregunta es la misma que con la redia de la Almanzora, con el materno infantil. ¿Dónde estaba ese dinero antes? Pues algunos, ¿dónde? Una parte de ese dinero se lo han fumado, se lo han ennifado y se han ido de puticlub. Porque es verdad, se han dado caso. No me suena, puticlub. Sí, hombre, sí, eso sí, una parte de ese dinero ha ido a esa finalidad. Pero claro, es que dices, ¿cómo es posible que hayamos perdido tantas oportunidades de negocio? ¿Cómo hayamos dejado pasar el tiempo
en un ámbito de globalización, de competitividad, en una industria como es la del mármol, la piedra natural y tal. Pues muy sencillo, la Junta de Andalucía sabía que tenía que invertir 1.000 millones, pongamos por caso, 1.000 millones para hacer esa obra. Y dice, sí que me sale más barato, en vez de poner los 1.000 millones, decir que lo estamos haciendo, que ya estamos, prácticamente terminando ya los proyectos y tal, engañamos a la gente, pero eso sí, resérvate 10 millones, de esos 1.000 que no invertimos, eso sí, 10 millones para subvenciones. Porque a la gente la tenemos que tener contenta. ¿Qué es lo que te iba a decir? Es que la tenemos que tener contenta. Todo el dinero que falta de todas que no critique. Todo el dinero que falta de todas esas obras y esas infraestructuras no está en el Don Ángelo, no. Ni en los camellos de estos señores. Una parte sí. Hoy hemos hecho un especial en el radio sobre Facua, que es una asociación de defensa de los consumidores. Sí. Del amigo Rubén Sánchez, que el otro día me aludió. Este chico, al que su padre en el año 90 y pico le monta un chiringuito que se llama Facua para cobrar subvenciones de la Junta del PSOE y del Gobierno de España en 1981, fijaros si ha llovido, pues ese chiringuito, entre el año 81 y el año 2011, 20 años, no hay datos de cuántas subvenciones ha cobrado. No hay datos en ninguna administración. Del 2009, hasta el año 2020, es decir, los últimos 11 años, se ha metido en el bolsillo esa asociación 5.5 millones de euros. ¿Por qué? Por defender al consumidor. Mira. Ahí está el dinero. El dinero de la Redia está ahí. El dinero de los médicos está ahí. El dinero del materno infantil está ahí. Y hay que empezar a decirlo, señores. Ya está bien de miedos, hombre. Se han pulido nuestros impuestos chiringos. Pero el problema es que quien más necesitaba todo eso, que eran los empresarios y la gente, los comerciantes de la zona, no solamente hablo del sector del mármol, había mucha actividad. Y hay mucha actividad en la comarca de la Almanzora. Pero los que tenían que decirlo, si había alguna voz que potencialmente pudiese alzarse, ahí está la subvención. Porque la subvención es, en definitiva, tiene una componente de paz social, de silencio, de omertad, de servilismo al poder político. Es servilismo. Y entonces, si yo te doy, tú te callas, te tranquilizas, te aguantas, iba a decir otra cosa, te aguantas y tú tienes que hacer, una combustión interna y decir, joder, qué bien estaría yo si tuviera una carretera y pudiera mandar mis productos y tal, o pudiera comunicarme más rápido con Baza, o ir al Chiribés más rápido, tal, no sé qué, no sé cuánto, cosas de este tipo, ¿no? Dices, joder, pero es que si protestas, también me viene bien la subvención. Entonces, si tenemos ejemplos muy próximos, ejemplos locales, es decir, si la diferencia son filosofías de gestión totalmente distintas, es decir, vamos a comparar ayuntamientos de Vícar y Níjar, gestionados por el PSOE, además por el mismo equipo gestor de hace muchos años, con Almería y Roqueta. Salvando la distancia, digamos, desde el punto de vista de la diferenciación cuantitativa, pero vamos al modelo de gestión. Ambos ayuntamientos, Vícar como Níjar, en plan de rescate económico-financiero, es decir, en quiebra técnica. En ambos ayuntamientos, su IBI en torno al 0,7%. Almería y Roqueta, Almería 16 millones de euros de superávit. Roqueta, como diría Gabriel, 0 euros de deuda. Su IBI en el 0,46. Es decir, los impuestos mucho más bajos y económicamente mucho más saneados. Tú me puedes hablar mucho de Vícar, yo te puedo hablar un poco de Níjar. Efectivamente, seguro. Cuenta 10 segundos. La cantidad de gente que vive en la villa de Níjar que trabaja en el ayuntamiento. ¿Sabes cómo se llama eso? Modelo Joaquín García Fernández. 20 años en el ayuntamiento. Claro. Voto a currar al ayuntamiento. Venga, para adentro. Modelo, eso es un modelo de gestión, ¿eh? Claro. Que es modelo que conduce a la quiebra técnica. Claro, entonces, tenemos los capítulos. Felipe, colócanos. O sea, voto para adentro, venga. Tenemos los capítulos 1 de gastos de personal, los presupuestos de gastos, que alcanzan casi el 70 o el 80% de los ingresos ordinarios netos de esas administraciones, con lo cual, capacidad de maniobra, cero, ninguna. Y el tejido productivo y económico echado a perder, porque ¿quién va a trabajar en la empresa? Tejido productivo muy importante, ya la publicidad. Así que vamos a ella y enseguida volvemos en la segunda y más corta fase de la tertulia que nos queda hasta ahora.